de fracciones, ¿está bien? De adición y sustracción de fracciones, lo vamos a ver con el método del chino molesto. Entonces, ¿qué es el chino molesto? Ya hemos hablado sobre el chino molesto, profesor, ya hemos visto varias formas, pero este método del chino molesto, sobre todo, va a funcionar muy bien para fracciones que sean heterogéneas y además, profesor, sus denominadores sean primos entre sí. No entiendo, profesor, esa parte, te explico. Por ejemplo, tengo acá 2/3 más 1/5. Entonces, en este caso, este método del chino molesto, atiéndeme por favor. ¿Qué vas a hacer, profesor? El método del chino molesto, como dice su compañero Giancarlos, el método del chino, profesor, el método del chino sobre todo va a funcionar cuando ¿qué? Cuando los denominadores 3 y 5 no tengan nada en común. Así, profesor, sí, eso va a funcionar. Sobre todo cuando no tengan nada en común ellos, entonces ahí es donde va a funcionar muy bien, profesor, el método del chino molesto. ¿Está bien? Primer método, profesor, el método del chino molesto. Ya hemos visto también, hemos visto la clase pasada este método, pero, profesor, el método del chino molesto. Otros lo llaman carita feliz, como gustes, ¿no? No hay problema en cómo lo llames. El punto está que lo aprendas. Ojo de que hay muchas formas distintas de poder aplicar este método, ¿ya? Yo lo voy a llamar el método del chino molesto, ¿no? Otros lo llaman la carita feliz, otros lo llaman, como gusten lo pueden llamar también ustedes, no hay ningún problema, pero yo lo llamo el método del chino molesto. ¿Cuándo va a funcionar el método del chino molesto? Cuando los denominadores sean distintos y no tengan nada en común, solamente la unidad. Por ejemplo, escúchame por favor, yo quiero aplicar acá el método del chino molesto. Entonces, ¿qué hago acá, profesor? Voy a hacer esto. Voy a multiplicar acá 3 por 5, abajo. Primero voy a multiplicar, ¿qué multiplicaba? No, la boquita, 3 por 5. Después multiplicaba los ojitos, 2 por 5 y 1 por 3. ¿Está bien? 2 por 5 más 1 por 3. Esto me daba acá arriba, profesor, 10 más 3, 13, 13 quinceavos. ¿Está bien? Eso me da, profesor. Eso, profesor, ahí me funcionaba muy bien el método del chino molesto. ¿Está bien? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. El método del chino molesto, profesor, va a funcionar muy bien cuando los denominadores sean primos entre sí. O sea, no tengan nada en común. Por ejemplo, acá tenemos otro caso. 2/3 menos 1/7. Los denominadores, profesor, no tienen nada en común. Entonces, en este caso, aplico rápidamente el chino molesto. El chino molesto se aplica de esa forma, profesor. Atiéndeme, por favor. Y así vamos a tenerlo. ¿Está bien? Profesor, ¿qué hago aquí? Hago de esa forma. Multiplicamos 3 por 7, 2 por 7, menos, como hay signo menos, acá va a ser menos 1 por 3, ¿no? Entonces, ¿qué tendría acá, chicos? 2 por 7, 14, menos 3 sobre 21. Esto, chicos, viene a ser ¿cuánto? Viene a ser 11 sobre 21. Entonces tendríamos eso. Profesor, el método del chino molesto es ese. Ahora vamos a ver otro método que va a ser también... Ahora, profesor, normalmente, profesor, el método del chino molesto funciona muy bien para 2 fracciones, pero cuando ya son 3 fracciones, ahí ya comienza un poco a tener algunas dificultades. El segundo método, profesor, que vamos a ver el día de hoy va a ser el famoso método de la homogenización. El método de la homogenización. ¿En qué consiste el método de la homogenización? Nosotros, muchachos, nosotros hemos visto homogenización. Nosotros hemos visto la clase pasada de que cuando eran las fracciones homogéneas, o sea, por ejemplo, tenía 2/3 más 5/3, lo que yo hacía simplemente colocaba el 3 abajo y arriba sumaba. ¿Por qué, profesor? Porque eran fracciones homogéneas, porque tenían el mismo denominador. Entonces se coloca el mismo denominador y arriba, ¿qué hacíamos? Sumábamos o restábamos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, eso mismo vamos a buscar, profesor. Ah, pero, profe, pero ¿se puede hacer eso? Claro. A ese método se llama el método de la homogenización. Yo lo llamo así. Homogenización. Homogenización. Otros llaman, yo he visto que llevan otros nombres, método del reloj, otro método no sé qué cosa. Yo lo llamo el método de la homogenización. ¿Ya? Entonces vamos a tener acá el método de la homogenización. Por favor, nos copies, atiende lo que estoy explicando.
¿En qué consiste el método de la homogenización? Por ejemplo, cuando yo tengo en este caso dos fracciones, por ejemplo, un medio más, por ejemplo, 3/4, en este caso, profe, pero en este caso yo puedo aplicar chino molesto. Sí, puedes aplicarlo, pero te conviene más el método de la homogenización. ¿Por qué, profesor, me conviene el método de la homogenización? Por lo siguiente, porque va a ser más rápido. En cambio, si tú acá aplicas el chino molesto, si tú aquí aplicas el chino molesto, te va a salir, pero al final vas a tener que simplificar. ¿Así, profe? Claro, mira. Tú aplicas el chino molesto, te va a salir lo mismo, pero vas a tener que simplificar. Ay, profe, ¿cómo es el método de la homogenización? El método de la homogenización, muchachos, es homogenizar ambas fracciones, o sea, que ambas fracciones tengan el mismo denominador. Ah, ya. Profe, yo me doy cuenta de que este 2 que está acá se puede volver 4. Así es. Siempre y cuando yo este lo multiplico por 2. 2 por 2, 4. Si acá al denominador lo multiplico por 2, entonces al numerador también debo de multiplicarle por 2. ¿Y qué obtendría, profesor, acá? Obtendrías lo siguiente, mira. Obtendrías 2/4 más 3/4. Obtendríamos eso. ¿Sí, profe? Claro. Ahora sí que tenemos, son fracciones homogéneas, profesor, o sea, tienen el mismo denominador y automáticamente, profesor, ¿qué hago aquí? Simplemente 4 y arriba sumo 2 más 3, 5. Y se acabó, profesor. Ya no se aplica el chino molesto. ¿Está bien? De frente podemos aplicar ahí el método de la homogenización, muchachos. Ah, profesor, pero ¿en qué caso nosotros aplicamos el método de la homogenización? Ah, ya, tienes que darte cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero sumar, no sé, a ver, mira, tengo acá 3/5 más 7/40. En este caso, profesor, es más rápido aplicar homogenización que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el 5 yo puedo volverlo 40. Así como arriba, el 2 yo podía volverlo 4. Podía volverlo 4, perdón. Ah, ¿verdad, no? Entonces, en este caso, el 5 lo puedo volver 40. Entonces, ahí se aplica el método de la homogenización. Profe, si yo el 5 lo puedo volver 40, ¿cómo hago entonces? Claro, al 5, ¿por qué número multiplico para que me salga 40? Fácil, profe, al ojo por 8. Entonces, en este caso, profesor, si yo multiplico abajo por 8, arriba también lo tienes que multiplicar por 8. Y así, de esa forma, obtendrías fracciones homogéneas. ¿Y qué tendríamos acá? 8 por 3, 24. Y abajo tendría 8 por 5, 40. Más 7/40. 7/40. ¿Qué tenemos acá? ¿Esto qué va a ser, profesor? Va a ser 24 más 7, 31 sobre 40. Y esa va a ser mi respuesta. Profe, y si yo a esta suma que usted está haciendo acá, le aplicaba chino molesto, si tú aplicabas chino molesto iba a ser así, mira. Profe, chino molesto aplicamos, multiplicabas acá, 5 por 40 abajo 200, 3 por 120, 5 por 7, 35, sumada, profesor, acá me salía 155 sobre 200, después sacábamos quinta, 40, quinta de acá, profesor, es 31 y 31, 41 avos. ¿Está bien? Es lo mismo, pero en este caso, el método de la homogenización funciona más rápido. Y acá, en cambio, en el otro te puedes equipar hasta multiplicar, hasta en simplificar. En cambio, en el otro no tienes que hacer nada de eso, porque estás homogenizando las fracciones. Ah, ya, profesor. Inclusive, el método de la homogenización sirve para sumar 2, 3, 4, 5, 6 fracciones. Es un método muy, pero muy útil, chicos. Muchos alumnos, los alumnos que van a concursos de matemática, utilizan sobre todo el método de la homogenización para hacer las preguntas mucho más rápidas. Profe, ¿y cómo que sería para 3 fracciones o 2 fracciones? Mira, pues, mira. Por ejemplo, tú quieres sumar. Por ejemplo, profe, yo quiero sumar 2/4 más 3/2 más, no sé, acá ponemos 5/8. En este caso, te conviene aplicar el método de la homogenización. ¿Por qué, profesor? Por lo siguiente. Profe, el 2 se puede volver 8.
Atiéndeme, por favor. El 4 se puede volver 8, ¿sí? Y si 2 se vuelve 8 y el 4 se vuelve 8, serían homogéneas. Entonces, profesor, en este caso, al 2, ¿qué le hago para que se vuelva 8? Lo multiplico por 4. Pero si lo multiplico por 4 abajo, también arriba para que no se altere la fracción. Igualmente al 4 lo multiplico por 2 abajo y también por 2 arriba. ¿Para qué? Para que la fracción no se altere. ¿Sí, profe? Así es. Entonces, en este caso, ¿qué yo hago, profesor? La fracción ya sería de la siguiente manera. Sería 2 por 2, 4. Abajo es 8. Más quién? 12 octavos. Más quién, chicos? Más 5 octavos. ¿Qué tenemos acá? Ahora, fracciones homogéneas. ¿Y qué me dice la fracción homogénea, profesor? Tendríamos que haber hecho ¿qué? 8, 4 arriba, más 12, más 5. ¿Cuánto será esto, chicos? Arriba será 16 más 5, 21, ¿no? 21 octavos. Profe, ¿y si yo hacía esas fracciones por el chino molesto? Ah, ya. ¿Cómo habríamos hecho por chino molesto? Mira, mira, mira. ¿Cómo, profe? Si yo quiero sumar 2 cuartos más 3 medios más 5 octavos. Profe, nos hubiera salido un lío, ¿por qué? Si yo aplicaba chino molesto acá, profesor, salía que 2 por 4, 8, 4 por 2, arriba me salía 2 por 2, acá 3 por 4, más 5 octavos, multiplico aquí arriba, 2 por 2 es 4, 3 por 4 es 12, 4 por 2 es 8, más 5 octavos, esto que está acá es 4 más 12, 16, 16 sobre 8, más 5 octavos. Profesor, son homogéneas recién ahí, y 8 más 8, fracción acá, y 21 octavos. O sea, haces un montón de operaciones, en este caso innecesarias, profesor. En cambio, si aplicas el método de la homogenización, profesor, en este caso es fácil, profesor. ¿Está bien? Ya en ti, profesor, va a quedar qué método utilizarías en cualquier caso. Vamos al siguiente método, chicos, al famoso método del mínimo común múltiplo. Este método del mínimo común múltiplo lo sabe tu papá, lo sabe tu mamá, hasta tu abuelita lo sabe. ¿Por qué? Porque es el método bien antiguo, profesor. Es un método en el cual normalmente ya casi no se utiliza, pero en muchos libros que tú encuentres, en muchos libros que tú veas, vas a verlo, el método del mínimo común múltiplo. ¿Por qué, profesor? Porque es un método clásico. Con este método, tu mamá, tu papá, tu abuelita aprendieron a sumar fracciones. ¿Está bien? Muy bien, profe. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué hacemos en este caso, profesor? Es el famoso método del mínimo común múltiplo. Es por eso, profesor, que en la clase pasada nosotros, método del MCM, ¿no? O mejor le pongo mínimo común múltiplo, porque es por eso que la clase pasada les expliqué que era el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. ¿Está bien? Vamos a ver acá, muchachos. Vamos a ver el método del mínimo común. Profesor, también existe el método del mínimo común. Vamos a ver aquí. En el método del mínimo común múltiplo, lo que tú tienes que tener en cuenta es lo siguiente. Hay que seguir ciertas operaciones en el método, el método del mínimo común múltiplo, ¿ya? Para que el resultado nos salga bien. Mira, por ejemplo, pero yo, ¿cuándo voy a utilizar el método del mínimo? ¿Cuándo el método del mínimo común múltiplo va a ser un poco más efectivo que en todos los casos? Mira, por ejemplo, ahorita te vas a dar cuenta. Yo quiero sumar, por ejemplo, profe, yo quiero sumar 2 cuartos más 1 octavo. Profe, mi mamá me está enseñando el método mínimo con múltiplo. Ya, perfecto, método mínimo con múltiplo. Como te vuelvo a repetir, este es un método muy utilizado porque es un método clásico, profesor. Es un método clásico, por si acaso. Recuerda esto bien. Es un método clásico. Este es un método clásico. Y por ser un método clásico, entonces, como es un método clásico, profesor, entonces,
se ha enseñado por siempre, ¿no? Vamos a ver acá. Mira, ¿en qué consiste el método del mínimo común múltiplo, muchachos? 4A, 8 aquí. A los denominadores se les saca el mínimo común múltiplo. 4. ¿Qué es el mínimo común múltiplo, profesor? Sacamos mitad, 2, mitad 4, mitad 2, 1, mitad de 4, 2, mitad 1, 1. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo, profesor? El mínimo común múltiplo es esto, ¿no? 2 por 2 por 2 es 8. ¿Qué haces? Mira, mira, se iguala. Se coloca el 8 que tuviste, se coloca acá abajito. ¿Y qué haces? Mira, mira, mira. Este 8 que está acá, muchachos, este 8 que está acá, lo pasas a dividir. 8 entre 4. 8 entre 4, profesor, me da 2. Tú sabes dividir. 8 entre 4 te da 2. 8 entre 4, escúchame bien, ¿ah? 8 entre 4 me da 2. Si ese 2 lo multiplico por el que está arriba, entonces, ¿qué será? Vuelvo a repetir. 8 entre 4, 2. Por 2 que está arriba, 4, profesor. Sigo con el siguiente. 8 entre 8, 1. Por el que está arriba, 1 por 1, 1. ¿Qué será acá, profesor? 4 más 1, 5. 5 octavos. ¿Está bien? Ese es el método del mínimo común múltiplo. Ahora, tú escoges, profesor. Profe, pero si yo lo hacía por chino molesto, me salía más rápido, mira, porque acá hay mucho, sacar muchas cosas, porque si yo lo hacía por el método del chino molesto, salía así, profe, rapidito, mira. Chino molesto. Aplicábamos el chino 4 por 8, 32, 2 por 8, 16, 1 por 4, 4, 20, 32 avos. Acá simplificamos, profe, mira. Cuarta 5, cuarta 8, 5 octavos igualito. Pero mira, ¿qué pasaba, profesor, si tú a esto que está acá le aplicabas el método de la homogenización? O sea, 2 cuartos más 1 octavo. Mira, mira, mira. Profe, este 4 que está acá se puede volver 8. Entonces lo multiplicó por 2 y lo multiplicó por 2. Se volvieron fracciones homogéneas. ¿Por qué? Esto es 8 y esto es 8. Coloco el mismo denominador 5 y arriba sumo 2 por 2, 4, más 1, 5. Date cuenta. Perdón, abajo es 8 y arriba es 5. Date cuenta. ¿Cuál es más corto, profesor? ¿El método del mínimo común múltiplo, el método del chino molesto o el método de la homogenización? Yo creo en este caso que para mí el método de la homogenización es más corto, mientras que los demás son un poco más largos. Pero eso va a depender de ti, qué método tú utilices al momento de sumar o restar fracciones. Eso va a depender bastante de ti. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Te hice esta comparación de los tres métodos es para que tú tengas herramientas al momento de dar un examen, porque por cualquiera de los tres métodos te va a salir lo mismo. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces vamos por acá. Profesor, quiero más, me ha gustado más el método del mínimo común múltiplo. Perfecto, vamos a hacer más ejemplos de mínimo común múltiplo, profesor. Profe, ¿qué pasaría, profe, ahora si yo quiero sumar, por ejemplo, 2 quintos más 2 tercios? Profe, ¿y ahí qué hago? Quiero aplicar el método del mínimo común múltiplo. Ya sabes, coges los denominadores, que son 5 y 3, y haces, profesor. Sacas el mínimo común múltiplo de 5 y de 3. ¿Está bien? Tercia, profesor, 1. Tercia de 5, 5. Quinta, profesor, 1. 1, 1, profesor, acá. Entonces, el mínimo común múltiplo, ¿cuándo será? 15, profesor. Ajá. Esto que está acá, profe, ¿qué será acá? Tendremos acá, profesor, 15. Entonces, ¿qué tenemos en este caso, profesor? ¿Qué hacíamos? 15 entre 5 me da 3. Por 2 que está arriba, 3 por 2, 6. Más 15 entre 3 me da 5. 5 por lo que está arriba, 5 por 2, 10. ¿Y esto qué va a hacer, profesor? Esto me va a dar 16 quinceavos. Tú puedes escoger el método que tú más creas conveniente. Profe, y cuando son tres fracciones, profesor, por ejemplo, tenemos en este caso, por ejemplo, yo puedo poner acá, ¿no? 2
cuartos más 3 quintos y más un sexto. En este caso, por ejemplo, ahí sí casi, acá entonces, lo más conveniente posiblemente es encontrar, sumar con el mínimo como múltiplo, ¿no? ¿Estamos? ¿De quién, profesor? 4, 5 y 6. ¿Está bien? Vamos a sacar el mínimo como múltiplo de 4, 5 y 6. 4, 5 y del número 6. Entonces, profesor, en este caso, ¿qué tendremos acá? Sacamos primero mitad, mitad. Mitad de 4, 2, mitad de 5 no tiene, mitad de 6 sí tiene, que es 3. Vuelvo a sacar mitad, mitad de 2, 1, 5 y 3. Sacamos tercia, chicos, 1, 5 y 1. Sacamos quinta, profesor, quinta, 1, 1 y 1. ¿Estamos? Es igual a quién, muchachos. Va a ser en este caso 2 por 2 por 3, ¿no? Esto va a ser 2 por 2, 2 al cuadrado, por 3, muchachos. ¿Está bien? Va a ser 60. 60, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, profesor? Mínimo como múltiplo y sacamos que es 60, entonces pasamos a dividir 60 entre 4. 60 entre 4, ¿cuánto va a ser? 15. 15 por lo que está arriba, que es 2, 15. 60 entre 4, 15, por 2, 30. Más, después continuamos, profesor. 60 entre 5, 12. Por el que está arriba, que es 3, 12 por 3, 36. Seguimos. 12, 60 entre 6, 10. Por el que está arriba, 1. 10 por 1, 10. 10. Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? Lo que yo hago, profesor, es sumamos, ¿no? 10 más 36 es 66, 76. 76 sesentavos. ¿Qué hago acá, profesor? Le sacamos la mitad. Mitad de 60, 30. Mitad de 36 también, o sacamos mitad de 60 es 30. Mitad de 76 me da 38, si no me equivoco. Vuelvo a sacar otra vez mitad. Mitad de 38, 19. Mitad de 30, 15. 15 y arriba 19. Será 19 quinceavos. ¿Está bien? Y ahí tendríamos, chicos, el método del mínimo común múltiplo, profesor. ¿Está bien? Tú escoges qué método utilizar. Ahora, vamos a hacer una aclaración. ¿Está bien? Ahora, profesor, ¿qué pasaba? Yo en la clase pasada les dije, ¿no? Otros casos. Vamos acá a poner otros casos. Cuando yo, por ejemplo, tenía que sumar o restar un número entero o natural con una fracción, ¿no? Y cuando yo tenía que sumar o restar un entero con una fracción, ¿qué es lo que yo hacía? ¿Qué hacemos acá, profesor? Otros casos que tenemos aquí. Vamos a tener lo siguiente, mira. Otros casos. Por ejemplo, cuando yo tenía que hacer esto, 2 más un tercio, ¿qué es lo que tú hacías? Lo que tú hacías era, profe, acá le ponía 1, acá aplicaba chino molesto, ya. Ese es un método que sí es válido, pero te voy a enseñar también otra forma en la cual tú puedes hacerlo de la forma más conveniente como tú creas. Mira, profesor, ¿qué haces? Este 3 que está acá, hijo, hija, mira, lo vas a multiplicar por el 2 que está acá. Y le voy a sumar o restar el que está acá. Cuando el signo que está acá es más, se suma. Entonces, ¿qué diríamos, profesor? Fácil. ¿Esto qué sería? Mira, 3 por 2 acá. 3 por 2 más el 1 que está aquí. Abajo, profesor, sí, el 3 sigue yendo ahí abajo. Ah, ya, profe. Entonces, ¿qué será acá? Esto será, chicos, 3 por 2, 6 más 1, 7. 7 tercios. ¿Antes qué hacías? Profe, yo hacía, como su compañero Giancarlos hacía, profe, acá ponemos el 1, aplicamos chino molesto, 1 por 3 es 3, 3 por 2 es 6, 1 por 1 es 1, esto es, profe, me sale lo mismo, pero te estoy dando otra forma también cómo puedes operar. ¿Está bien? Ah, ya, profe, entonces cuando yo ya tengo así de frente, ya no es necesario aplicar chino molesto, no, ya no es necesario aplicar chino molesto, sino lo puedes hacer directo.
Claro, yo acá estoy haciendo por pasos, pero eso sale de forma mental. Si yo, por ejemplo, quiero restar 3 menos 5 cuartos, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es lo siguiente, profesor. Mira, de forma directa. 4 por 3, 12. 12 menos 5, 7. ¿Quién está abajo? 4. Y se acabó. De forma directa lo puedes hacer eso. ¿Está bien? Eso va a depender de tu habilidad mental que tú puedas tener. Ah, ya, profe. Entonces, y uno más, profesor, a ver. Claro, acá tú tienes, por ejemplo, 2 menos, un cuarto, profesor. ¿Qué haces acá? Fácil. 4 por 2, 8. 8 menos 1, 7, profe. Y sale 7 cuartos. Profe, uno más, profesor. Quiero uno más. Quiero saber más. Ya, 3 más un quinto. O 2 quintos hay que ponerle, ¿ya? 3 más 2 quintos. ¿Qué hay en este caso, profesor? Lo siguiente. 5 por 3, 15. Más el 2 que está aquí, 17. 17 quintos. ¿Estamos? Profe, qué facilito. Ahora me voy a sacar en el quizzes. Ahora sí me saco 20, me dice por ahí Zuli. ¿Está bien? Profesor. Profesor, ¿y qué más? Otros casos. ¿Por qué me ha puesto otros casos? Porque vamos a hacer un... por si acaso. El caso en el cual va a haber problemas en los cuales, chicos, no vamos a chocar con esto, mira. Por ejemplo, 2 enteros, un tercio. Por ejemplo, acá, más 5 enteros, un tercio, más 7 enteros, un tercio, ¿no? Entonces, ¿qué normalmente hacemos, chicos? Normalmente ese número mixto lo llevo a fracción y después recién lo puedo descomponer, ¿no? Profe, ¿y qué hago en ese caso? Ah, ya. Lo que pasa que este número mixto se puede descomponer de dos formas. Esta parte entera más su parte fraccionaria. ¿Está bien? El otro, esta parte entera que es 5, chicos, más quién? Más la parte fraccionaria. El otro, esta parte entera que es 7, más su parte fraccionaria. Y si tú te das cuenta, esto es mucho más fácil, profesor. ¿Por qué? 2 más 5 más 7, profesor, me da 14. Más, los otros son fracciones homogéneas, mismo denominador, 3, 3, 3. Entonces los numeradores se suman, 1 más 1 más 1, que es 3. Y 14 entre 3 me da 1. ¿Esto cuánto me da, chicos? Me daría 15. Ah, ya, profesor. ¿Qué tan fácil? Así de fácil. Entonces, tú vas a tener que tener argumentos para... O sea, un problema no solamente se va a desarrollar de una sola forma. Tú puedes aplicar diversas o distintas formas de desarrollarlo. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, tú lo puedes descomponer en un número, en una parte entera y una parte fraccionaria. ¿Está bien? Y hacerlo. Por ejemplo, la gente pregunta, viene en un concurso de matemática. Profesor, Y en este caso, por ejemplo, por favor, para todo audio estoy explicando. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tenemos? Mira, por ejemplo, acá, esta pregunta viene en un concurso de matemática y muy pocos alumnos lo hacen. ¿Por qué? Porque piensan operar. Y el problema está aquí que no debes operar, sino debes de pensar. Mira, escúchame, por favor. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tendríamos? Mira, acá estoy haciendo 17, 19avos, más 4, 2 19avos. Entonces, el alumno cuando ve esto, profe, no, se está tranca, muy operativo, ¿no? Y se asusta, profesor. Pero, ¿qué observas tú aquí, profesor? ¿Qué pasa si yo lo descompongo en una parte entera y una parte fraccionaria al número mixto? Porque nos vamos a encontrar con problemas así, seguramente. ¿Qué pasa, profesor, ahí? Ah, pasa de que en este caso yo puedo, profesor, descomponerlo, mira. ¿Y qué hago? 3 más un tercio. Más un treceavo, perdón. ¿El otro qué es? 5 más 12 treceavos. ¿El otro qué, profesor? 2 más 17 diecinueveavos. ¿El otro qué, profesor? 4 más 2 diecinueveavos. ¿Qué hace, profesor? Profe, ¿qué? Pero yo iba a multiplicar y sumar. No, ¿por qué vas a multiplicar y sumar? No es necesario.
Y solamente, ¿qué sumas? 3 más 5 más 2 más 4. Ese 3 más 5 más 2 más 4, chicos, me da 8, me sería 14. Ahora, observa las dos fracciones. Un treceavo más 12 treceavos. Eso mentalmente te sale 1. Genias. Y arriba es 1 más 12, 12. Sería 13 sobre 3 sobre 13 sería 1. En el otro caso, ¿qué tendríamos? 17 19avos y 12 19avos son homogéneas, profesor. Y si tú sumas los numeradores, es 19. Y 19 entre 19 también te da 1. Y todo esto que está acá, profesor, se llega a hacer de la forma que sea 16. Así de simple. Entonces tú vas a tener que en este caso observar bastante. ¿Y por qué nos estamos demorando bastante en este tema de adición y sustracción de fracciones? Porque aquí es un tema en el cual muchas veces el alumno presenta complicaciones, porque si no sabemos nosotros las operaciones básicas en las fracciones, cuando vamos a pasar a multiplicación y división y operaciones combinadas con fracciones, vamos a tener dificultades. Es por eso que el día de hoy hemos visto varios casos puntuales para que tú puedas tener un poco más, una visión un poco más amplia, profesor, para poder desarrollar preguntas de fracciones. ¿Está bien? Entonces, profe, pero, y por último, chicos, conclusión. El método que tú quieras utilizar, si es el método del chino molesto, o si es el método del mínimo común múltiplo, o es el método de la homogenización, siempre si tú lo haces bien, cualquiera de los métodos es válido. Va a depender de ti qué método apliques cuando te tomes una práctica, qué método vas a aplicar cuando te tomes el examen. ¿Está bien? Eso va a depender de ti. Si para ti te es más fácil aplicar el chino molesto en todos los casos, aplícalo. Si para ti es más fácil aplicar el método del mínimo común múltiplo, que es el método clásico, profesor, aplícalo. Si para ti es más fácil aplicar el método de la homogenización, entonces aplicas el método de la homogenización. ¿Ya? Yo ya te acabo de dar herramientas básicas para que tú te puedas desempeñar muy bien en este tema que es adición y sustracción de fracciones heterogéneas. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces, esta parte que está acá me la van a tener que presentar en su cuaderno. ¿Está bien? A ver. ¿Dudas, preguntas, consultas?